El espíritu de la fe. Para esta meditación nos contentaremos con una muy sencilla composición de lugar. No iremos más allá del cristal de nuestra ventana. Pensaremos en el cristal tal como le vemos en algunos atardeceres al comienzo del otoño, cuando el corazón no nos permite echar las cortinas y ocultar el resplandor que queda después de la puesta del sol, y cuando nos resulta imposible seguir sin encender la luz eléctrica. El efecto que produce esto en la vida de los insectos es curioso. Podemos observarlos por mera curiosidad o por una razón más práctica, la de matar mosquitos. Pero qué raro es que los que están dentro, los que queremos matar, se van todos hacia la luz del día, y los que están fuera, a los que por equivocación nos acercamos de vez en cuando para matarlos, se ven atraídos por la luz de la lámpara eléctrica. Y por centésima vez, pensamos lo extraño que resulta ser insecto y no entender nada de cristales. Perder tanto tiempo golpeando sus alas contra un obstáculo insuperable, convencidos de que no existe porque no lo ven. Si vuestra ventana está entreabierta, los insectos entrarán y saldrán libremente, pero solamente los que han tenido la suerte de acercarse a este espacio libre. Los insectos, aparentemente, no notan las corrientes como nosotros, sino su vida sería mucho más simple. Ven delante la luz y corren a ella, y solamente depende de la suerte de si pillarán la abertura real, o de si estarán horas y horas luchando contra aquel obstáculo misterioso, en cuya existencia no pueden creer. Me parece una buena parábola representar la habitación como la iglesia y el cristal como aquella cosa misteriosa para la cual no tenemos nombre. Esa envoltura de atracción y repulsión simultánea que circunda a la iglesia. Quisiera hablar de la fe, pero no en el sentido de los manuales teológicos, sino tal como la encontramos en la vida real. ¿Cómo es que encontramos a dos personas atraídas igualmente hacia la iglesia, y hasta donde podemos juzgar, con las mejores disposiciones? Y sin embargo, la una encuentra el verdadero camino y la otra no. Ya sé que hay mucho que decir sobre esto en el sentido teológico, pero miremoslo desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo se explica que hay algunas almas que parecen ver claramente en su camino toda la idea del catolicismo que está abierta ante ellas, y sin embargo en el último momento tropiezan con la pared del cristal? Digo la pared de cristal porque se trata de algo que no podemos explicar. Igual que los mosquitos no pueden explicarse qué es aquella misteriosa inhibición que retrasa sus progresos y no les deja entrar. Pero no se trata solamente de entrar. La inexplicable pared de cristal que a alguna gente le hace tan difícil la entrada en la iglesia, a muchos les hace igualmente difícil la salida de ella. ¿Sabéis a qué gente me refiero? La gente que se ha hecho completamente mundana, que lleva una vida totalmente desedificante, que tiene dificultades en sus desarreglos matrimoniales y que no pueden acercarse a los sacramentos. La iglesia ya no puede hacer nada por ellos, y es difícil comprender qué es lo que les atrae hacia ella, y que a pesar de todo hace que no pierdan la fe. Ciertamente, desde el punto de vista teológico, esto está perfectamente claro. Teológicamente se puede explicar que haya gente que pierda la caridad y siga creyendo. Pero psicológicamente, ¿no os parece que es muy difícil comprender la mentalidad de tales personas y encontrar la explicación de por qué no se ha atrofiado su sentido de religiosidad si no hacen uso de él? Pero no, ahí están como las mariposas golpeando sus alas contra el cristal, incapaces de salir, mientras los mosquitos al otro lado golpean las suyas, incapaces de entrar. Algo que no saben qué es le retiene. Qué difícil resulta a primera vista creer en la existencia de la fe sin obras, de la chispa que centellea en las cenizas. Nuestros amigos acatólicos no creen realmente en tal posibilidad. La fe que vive por el amor es la única fe que conocen,
Si se pierde la una, también se pierde la otra. O mejor dicho, si algo ha de sobrevivir, será el amor sin fe, pero no la fe sin amor. Hasta a nosotros, los conversos, nos es difícil acostumbrarnos a esta idea. Y sin embargo, no se trata de ninguna ficción de los teólogos. Estas cosas ocurren realmente. La gente queda reconciliada en su lecho de muerte, igual que los mosquitos que se matan en el cristal de la ventana. Gente que no ha podido salir. Qué cosa tan exangüe, tan diluida nos parece la fe, si la consideramos en estos términos misteriosamente arrinconada en algún repliegue del cerebro, desconectada de la vida corriente de esta gente, y lo que es todavía más extraño, desconectada totalmente de sus pensamientos. Con tantos motivos como hay para tropezar en cuanto a la religión se refiere, con tantas escapatorias por donde podrían salir discutiendo alguna doctrina aquí, alguna práctica allá, para poder justificar su renuncia a seguir siendo católicos, y sin embargo, esta gente queda apegada a su fe. Qué adorno tan enigmático de la vida humana es este don de Dios que anda libremente dentro de nosotros, sin habernos a veces ningún bien, sin dar a veces ninguna gloria a Dios. Católicos de vida relajada o libre pensadores de vida relajada. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Nada más que un órgano que no funciona, una facultad que duerme, una nimiedad de afirmación teológica que sigue persistiendo, no tanto porque signifique algo para tal católico, sino porque no sabe cómo librarse de ello. Es como un coche que está metido en el garaje cuando hay restricciones de gasolina, porque el propietario no lo puede usar ni vender. ¿Es esto todo lo que significa la fe? Supongo que en el sentido estrictamente teológico lo es. Es posible tener fe y no hacer nada con ella. Es mucho más corriente tener fe y hacer casi nada con ella. Vamos a construir otro cuadro. No un cuadro, Dios no lo permita, de vosotros ni de mí, sino un cuadro lo bastante semejante para que nos sintamos poco a gusto. Aquí tenemos a un hombre que es católico creyente y al mismo tiempo practicante, y realmente sus creencias influyen en sus prácticas, cumplen con sus deberes, es amable con los que tienen dificultades, lucha contra las tentaciones, todo esto en el sentido cristiano. Y sin embargo es católico con una diferencia. ¿Cómo lo diría? Nunca se acuerda de que es católico, nunca la acentúa. Está perfectamente convencido de que la Iglesia es el único medio por el cual normalmente y según la promesa, Dios llama al hombre a la salvación. Y sin embargo ni los triunfos ni los reveses de la Iglesia le afectan realmente. Si lee que los católicos en el extranjero son perseguidos, mueve la cabeza, pero cree que habría que oír ambas partes. Si hay alguna colecta para las misiones, contribuye, desde luego, pero al mismo tiempo está dudando de si otros misioneros hacen realmente mucho bien. A él le parece, según todo lo que ha oído, que los cristianos nativos son un artículo de segunda clase. Si se entera de que algún amigo suyo está en vías de conversión, se alegra de la noticia y tal vez rece algo por él, pero no tiene ningún deseo especial de que esto ocurra. A decir verdad, a él le parecería muy bien que fulano quedase tal como está ahora, porque así es una buena persona. Por el contrario, si se entera de que otro amigo ha perdido la fe, lo siente, sí, pero no tanto como si se hubiese enterado de que le había dado un ataque fulminante. Está de parte de los religiosos y de las monjas, mientras no vayan a molestarle, pero no puede evitar el pensamiento de que son gente exagerada. ¿Habré logrado pintar su mentalidad? Tal vez resulte más sencillo decir que aunque en él se ven los resultados de una educación excelente, su punto de vista está, hasta donde cabe, totalmente desprovisto de sobrenaturalidad. Nuestro Señor dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte, vete de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible. ¿Qué es lo que queremos decir al afirmar que los santos tenían más fe que nosotros? O tenemos fe o no la tenemos.
o la hemos perdido o no. Los santos no han creído en nada que no fuera lo que nosotros creemos. El contenido de su fe no era mayor que el nuestro, pero ellos tenían algo que nos falta a nosotros, el espíritu de la fe. Lo llamaremos para estar seguros de que estamos usando el lenguaje correctamente. Es algo diferente, algo muy por encima de la simple calificación teológica que nos coloca en esta o en aquella parte de la barrera de cristal. En realidad no es necesario ir a los santos para encontrarlo, y a veces me parece que vale más no tomar a los santos como ejemplo. Los santos que en su mayoría vivieron hace ya tanto tiempo, y que también en su mayoría se encuentran tan desesperadamente fuera de nuestro alcance. Nos daremos mejor cuenta de la situación si nos comparamos con la gente moderna, que no ha sido canonizada, por lo menos hasta ahora. Tomemos como ejemplo al padre Domingo Barberi. ¿Qué es lo que le hacía creer que podría hacer mucho bien en Inglaterra y que le hizo venir sin dinero, sin conocer el idioma y casi sin que nadie le apoyara? Pero tenía razón. En realidad hizo mucho bien, además de haber recibido a Newman en la iglesia. Pero esto no nos ayuda a comprender la psicología de los que mueven las montañas con su fe. Y aunque estaba en lo cierto, así nos parece a nosotros, en considerar a Inglaterra como un posible campo de trabajo para los pasionistas, el fin que se propuso era fantástico. Él pensaba que Inglaterra se convertiría, así como suena, la Inglaterra de Lord Brougham y de Lord Macaulay. Hoy día estamos desilusionados. ¿La conversión de Inglaterra? Sí. Con la gracia de Dios, esto ocurrirá un día. Pero desde luego, nosotros no viviremos para ver ni sus comienzos. ¿Cómo es que hemos perdido la confianza y parece que hemos desterrado el espíritu de la fe? No del todo, ciertamente. Todavía nos sorprendemos a veces diciendo, ¿qué fe tan maravillosa tiene fulano? Y hasta me gustaría tener la fe de Zutano. Pero me temo que al hablar así exista generalmente un arrière-pensée, es decir, que pensamos que dicha persona tiene poco sentido de la realidad, o que sus ideas sobre los negocios son muy extrañas. Nos imaginaremos a algún terciario entusiasta que sostiene que Rusia se convertiría si Inglaterra entera hiciera una novena para tal fin, o alguna reverenda madre que acaba de comprar una casa en el campo y que recurre a nosotros para que le ayudemos a pagar la deuda que ha contraído. Y estos hechos nos llevan, a veces, a reflexiones desagradables, porque aunque nos volvamos hacia atrás para contemplar con envidia la edad de la fe, nos parece que lo que realmente estamos pensando es que aquella gente, en aquellos tiempos, era más estúpida de lo que nosotros somos ahora, y que nos distinguimos de ellos por un mayor sentido de la realidad. Y si el espíritu de fe significa tener muy poco sentido de la realidad, ¿estamos seguros de que verdaderamente deseamos tenerlo? Seamos sinceros con nosotros mismos. Creo que en los ejercicios se deben afrontar siempre los hechos y no sofocar las propias dificultades con exclamaciones piadosas. Yo también creo que en aquellos tiempos en que el punto de vista general del género humano era más ingenuo que el de ahora, y que humanamente era más fácil no ser precisamente un buen cristiano, sino al menos seguir la corriente entonces cristiana. La imaginación estaba menos dominada por las reflexiones desconcertantes, y la vacilación y segundas intenciones no tenían tanta posibilidad de desviarnos. Me atrevo a afirmar que era más fácil enfocar el mundo en el sentido cristiano antes de que Copérnico descubriera que la Tierra evoluciona alrededor del Sol, e incluso, no me entendáis mal, antes de que Colón descubriera América. Y lo que es más importante, el ocuparse de nuestra propia alma ofrecía menos escollos antes de que aprendiéramos, como lo hemos aprendido durante el Renacimiento, a mirar siempre hacia adentro y a considerar que no existimos si no pensamos. Antes, en fin, de hacernos tan tremendamente conscientes de nosotros mismos. Pero creo que hay otra diferencia entre nosotros y nuestros antecesores, que tiene aún más importancia sobre lo que estamos tratando.
Quiero decir que, comparados no solamente con nuestros antecesores medievales, sino incluso con los de la era victoriana, nos hemos vuelto desesperadamente tolerantes. Lo expondré sin rodeos. Un cristiano de los comienzos del siglo XVII creía que los heréticos muertos estarían probablemente en el infierno, y el cristiano moderno cree que los heréticos muertos estarán probablemente en el cielo. Aquí tenemos el cambio de forma de pensar y no podemos evitarlo. La Iglesia aprueba o desaprueba nuestro punto de vista teológico. Sabia y necesariamente no interfiere esta forma de pensar. La imagen del mundo que nos hemos creado no es ya la pintura limpia prerrafaelista, con una línea de demarcación bien determinada que separa a los salvados de los condenados, sino una obra impresionista, con colores que se entremezclan y con una ausencia total de violentos contrastes. Convertir a un herético o incluso a un incrédulo de buena fe ya no es para nosotros un asunto de suma urgencia, como solía serlo antes. No quiero decir con esto que el celo apostólico se haya enfriado entre nosotros. Digo solamente que aquel ideal que nos hacía pensar en los millones de almas que se estaban perdiendo ya no tiene tanto vigor como antes. No me digáis que vivir en un mundo como este no significa un peligro para nuestra fe. No me refiero a la fe teológica. No existen razones para empezar a dudar de los artículos de la fe. Pero lo es para el espíritu de la fe, el espíritu que reverenciamos en los santos, el espíritu que mitad admiramos y mitad compadecemos en las monjas que van mendigando. Sin él no hay celo y nos quedaríamos incompletos, porque cada cristiano ha de ser un cristiano celoso. Somos como aquel gobierno pobre y desacertado que quiere hacer trabajar al pueblo sin apelar al motivo económico. Queremos fomentar el celo entre nosotros sin querer contar con el infierno. Estamos actualmente deseando que nuestro cartero o la estanquera se conviertan al catolicismo, sin tener la convicción de que si mueren protestantes se condenarán. Este sentido de urgencia que hemos perdido al hacernos tan tolerantes debe ser reemplazado con otro sentido también de urgencia, basado en algún otro motivo. Pero, ¿en dónde lo encontraremos? Creo que debemos pedirle a Dios más amor, mucho más amor a su verdad, por su propia causa. Amar la verdad no es lo mismo que discutir sobre ella. Al discutir nos importa tanto convencer a la persona con la que estamos discutiendo que no nos paramos a pensar si todo lo que decimos es verdad o no. Es que nos transformamos en abogados. Amar la verdad no es lo mismo que predicar o escribir sobre ella. También al predicar o al escribir estamos demasiado interesados en presentarlo con claridad para poder apreciar su propia naturaleza. Amar la verdad tampoco es lo mismo que estudiarla o meditar sobre ella. Al estudiar queremos dominarla y al meditar sobre ella la empleamos como una palanca que nos ayudará en el progreso de nuestra propia alma. No, tenemos que amar la verdad con un amor celoso y activo, que no descanse hasta conseguir que la abracen todos los hombres y mujeres en esta tierra de Dios. Y nosotros, corrientemente, no la queremos así. Somos hijos mimados de Dios. Su verdad cae en nuestro regazo como una fruta madura. Abre la boca, dice él, y yo la llenaré. En cierto sentido, los pensadores falsos de hoy aman la verdad más que los cristianos. Su verdad imaginaria es algo que han ganado con sus propios esfuerzos, y la aprecian más de lo que nosotros apreciamos la verdad real que nos ha sido dada sin esfuerzo. Esta verdad de la que estamos hablando no es una serie de proposiciones abstractas, por muy elevadas que sean. Tenemos que amar la verdad tal como está en Cristo. Él mismo es la verdad encarnada. Y por eso hacemos un llamamiento a todas las mentes humanas, para que se entreguen a su servicio. Todas las mentes humanas y la nuestra en primer lugar. Pero esto debe ser una verdadera entrega intelectual. Debemos predicar el Evangelio, no como una receta que hemos probado y encontrado útil,
no como una manera de vivir que hemos llegado a admirar, sino como la verdad que tiene el derecho de ser conocida, que tendría que ser predicada, aunque no existiera la promesa del cielo, aunque no existiera el temor al infierno. Si nosotros amáramos realmente la verdad, ella penetraría más profundamente en nuestro ser, se haría más efectiva y operativa, y no significaría para nosotros una mera colección de fórmulas que aceptamos encogiéndonos de hombros. Entonces tal vez llegaríamos a captar de nuevo aquel espíritu de fe con el cual movieron el mundo los hombres que nos precedieron.